Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. A continuación presentaremos la última, finalmente, mesa de este gran congreso que lleva por nombre Cultura y Tránsitos. Y bueno, continúa nuestro ponente Ibaín El Tit, estudiante de literatura y presidente de la Sociedad de Folclor Chileno, quien nos trae la ponencia Ayestarán, Cortázar, Mendoza y Plat, Comunidad y Territorio. Asimismo, los invito a tener algunos comentarios o preguntas para esta mesa, a favor de hacérnoslas llegar vía del Facebook de la página de observatorios, igual a nuestros panelistas y participantes de la mesa de Zoom, bienvenidos. Y te cedo la palabra, Ibaín. Sí, bueno, igualmente Porfiria, Ariel, agradecer el espacio también tanto del Centro de Estudios Rurales del Colegio Michoacán como del Observatorio también de las Migraciones. Creo que también no soy el único chileno, que me parece que Luis Eduardo está también, así que eso fue muy gratificante. Y bueno, efectivamente, para aprovechar los 20 minutos, porque hay que ser estrictos con el tiempo, en rigor el título que hemos querido darle a esta presentación, en tanto también entender el territorio y las movilidades, las migraciones, como algo permanente, ¿no? El humano siempre ha estado vinculado a ella, y queremos partir con el título que es Ayestarán, Cortázar, Mendoza y Plat, que ahí vamos a ir desmenuzando, vamos a ir explicando por qué estos 4 apellidos también, comunidad y territorio. Dedicar también esta ponencia a, por supuesto, Oreste Plat, ya toda nuestra asociación folclórica, que también de ahí van a comprender un poquito más por qué se llama Asociación Folclórica en el pasado y ahora Sociedad de Folclor Chileno. Entonces, un pequeño... bueno, y efectivamente yo, Ibaín El Tit, estudio 4º año de literatura hispánica en la Universidad de Chile, presido esta Sociedad Folclor Chileno, y para dar también contexto, ¿no? ¿Qué pasaba en esta Latinoamérica de los años 40? A propósito, yo sé que ese nombre no es para nada ajeno a ustedes, en tanto David Alfaro Siqueiro y La Muerte al Invasor, que es uno de los monumentos nacionales que tenemos acá en Chile del año 42. Siqueiros y Guerrero llegan y generan una serie de murales, particularmente después del terremoto que había azotado a Chillán en el año 39. Las vanguardias latinoamericanas, teniendo por supuesto nombres tan relevantes como Pablo Neruda, como Octavio Paz en México, como incluso Borges, ¿no? En otra dimensión también en Argentina, una revolución mexicana que marcó todo un precedente, no sé, en la música, por ejemplo, con Silvestre Revuelta, otro gran compositor que ustedes tienen allá. En el caso chileno, el Frente Popular lleva por primera vez fuerzas progresistas y, vamos a decirlo así, también de izquierda, derechamente al gobierno. En Perú, la revista Mauta, con José Carlos Mariátegui a la cabeza y otras personas bastante importantes con las corrientes indigenistas, generan esta revista que aglutinó una serie de pensadores y personajes sumamente importantes también durante 3 años, hasta el 29, pero que también tiene su culmine o no sé si clímax, pero por lo menos en términos folclóricos y folclorológicos, que ahí voy a hacer esa precisión, el año 53 con la Semana del Folclore Americano, que coordina Oreste Plat en Chile de la mano de la Universidad de Chile, también valga la redundancia, y reúne a una serie también de otros pensadores, en el sentido de ir también dándole una especie de consonancia o de mapa de escenario a Latinoamérica en esta primera mitad del siglo XX particularmente. Decíamos que estaba Ayestarán, y bueno, ¿quién es Ayestarán? Lauro Ayestarán Fernández es un académico, fue un académico, musicólogo e investigador uruguayo, sumamente importante para la época, muy asociado también a lo que tiene que ver con los estudios de campo en el Uruguay. La relación que le entregaba a la radio era sumamente importante, generó alrededor de unas 4.000 grabaciones y definía ciertos ciclos folclóricos. Habían ciclos folclóricos, el primero que hablaba respecto a la danza y canciones rioplatense, había otro que hablaba sobre el ciclo folclórico norteño, otro de las canciones infantiles, otro de la música afro-uruguaya. Generó una producción increíble de más de 15 libros, pero ¿qué es lo que tienen en común Ayestarán y los otros 3 investigadores o personas que vamos a conocer también ahora?
que todo ello veía en el campo, y el campo, no solamente el campo, la ruralidad, a propósito de, nuevamente, agradecer al Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán, sino que también para ellos era su campo de acción. Ellos sacan la academia, sacan la universidad a la calle, y no es una cosa de que se levantaron un lunes por la mañana, como se dice en algunas partes de Chile, y se les ocurrió, no, ellos tenían la convicción de que tenía que hacerse con la gente, con el pueblo. Bueno, ahí estarán también, fue director de la sección de musicología del Museo Histórico Nacional del Uruguay, y también él creía férreamente en la reconstrucción de ciertas danzas que él veía como extintas, particularmente una que generó un trabajo que se llama El Minué Montonero, y otra que tenía que ver con el tamboril y la comparsa. Pero siempre también en esta misma relación como del campo, la ciudad, e ir avanzando. Augusto Cortázar, uno de los pioneros también en el folclore argentino, también dejó los estudios y se fue con el tema de letra, muy asociado él a la Universidad de Buenos Aires, en tanto la Facultad de Filosofía y Letras. Realizó los primeros trabajos folclorológicos. ¿Qué queremos decir con folclórico y folclorológico? Los folclóricos son todas estas manifestaciones populares que se tienen del pueblo, valga la redundancia, de la gente, del saber. Para Cortázar el tema folclore era una constante. Él decía saber del pueblo o sabemos sobre el pueblo. Para él no, para él era el saber del pueblo, tal cual como Oreste Prat, después lo vamos a ver, lo señala. Fue también parte fundamental en el Museo Etnográfico, folclorólogo, porque bueno, eso es tema para otra ponencia, pero la palabra folclore tiene distintas acepciones, no tanto con la C, con la E, con la K, etcétera, pero eso es para otro tema. El año 54, Cortázar realiza un primer curso libre de folclore, donde tienen inéditamente más de 211 personas inscritas. Y eso da pie para que 2 años después pueda hacer la primera licenciatura en folclore que tiene la Universidad de Buenos Aires, que después incluso va a ser parte también de antropología. Entendiendo también que Cortázar ve 3 elementos centrales: la geografía humana, la tradición y lo que es la geografía. Lo que él definía como geografía humana o grupo humano es, en el fondo el nombre lo dice, esto grupo humano, las personas. La tradición es para él todo lo que se representa propiamente tal en el campo y en el territorio, y la geografía es el mapa, ir al campo, ir al terreno, desarrollar las cosas. En el caso de Lauro, anteriormente hablábamos de esto entre su obra la música latinoamericana. Bueno, Cortázar se va a hacer desde muy temprano parte con confluencias culturales en el folclore argentino, el 44, pero siempre entendiendo también que la territorialidad, que ir al lugar era lo clave. Cortázar habla de los hechos folclóricos, define estos hechos folclóricos en más de unas 10, 12 acepciones, habla de hechos regionales, hechos cordilleranos, hechos populares, hechos sociales, etc. Y él lo define con imágenes, señala que la imagen del pueblo no debe ser alterada, y no habla de un puritanismo con ello, sino que verdaderamente habla de integrar en un verdadero sentido de conjunción a todo el saber del pueblo argentino, ¿no? Y al igual que ahí estarán y los otros 2 que vamos a ver, él va hacia el interior, a diferencia de lo que venía haciendo la academia en la época. Vicente Mendoza, que imagino no es un nombre para nada desconocido para ustedes, para muchos es el primer folclorólogo musical mexicano, ¿no? Mendoza también, además de hacer una serie de otras labores en tanto el Conservatorio Nacional de Música en México, de tener una serie de intercambios también con Eugenio Pereira Sala, el más importante historiador chileno de toda la época, crea además una estructura con su esposa, señora Virginia Rodríguez de Mendoza, la Sociedad Folclórica de México el año 38, y hay documentación particularmente de eso, y hay algunos escritos. Después vamos a ver los intercambios, porque también, si ustedes me preguntan en términos geográficos, esto eran relaciones de ida y vuelta, no era como el folclore es mexicano, el folclore es chileno, es uruguayo, etcétera, y se queda ahí. No, mentira. O sea, están esas identificaciones, pero hay relaciones de acá para allá y de allá para acá. O sea, hay simbiosis, ¿no? Hay vinculación. Y eso también Mendoza lo entendía muy bien. Particularmente esta foto es como de cuando él era mucho más joven, ¿no?
hay otras, pero quisimos seleccionar esta. Un segundo. Ahí, eso. Oreste Plat, el más importante folclorólogo chileno, se define como folclorólogo propiamente tal, y al definirse como folclorólogo propiamente tal, crea también muy brevemente, vamos a hacer un repaso de su biografía, es infinita. La maestra Karen Plat, a quien saludamos, sabemos que nos está viendo, también le dedicamos esta ponencia, hija de Oreste y experta en arte y folclore, tiene un trabajo de más de 327 páginas. Nadie ha hecho una biografía así en Chile de una persona. Bueno, él era folclorólogo, escritor y gestor cultural, generó también la revista Gong, que reunió a más de 87 escritores, entre ellos César Vallejo, el gran poeta peruano. Fundó la Asociación Folclórica Chilena en el año 43, y es la estructura que actualmente yo presido. Entre sus obras notables está Folclore Chileno, que como su nombre lo dice además, vamos a decirlo así en términos más metafóricos, es la Biblia para cualquier persona que quiera estudiar el folclore chileno, que además está en línea de por lo menos la primera edición del año 62. Recomendamos que cualquier persona que quiera verlo pueda adquirirlo a través de la actual edición, por de pronto, del Fondo de Cultura de México, del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, fue miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua el año 82. Entonces, importante también entender la labor central que este hombre tuvo, y recorrió más de 36 veces el país. A su izquierda pueden ver uno de los ejemplos más claros. Nadie ha tenido un libro en Chile, siempre estoy hablando como desde Chile respecto a Plat, recorrió el país tantas veces y generó uno de sus libros más magníficos, que es La Geografía del Mito y la Leyenda Chileno, que ya va en la 21ª edición. O sea, una cosa que es como escaladamente no se tiene conocimiento de alguien que haya hecho tal cosa. Y ahí relata creencias, tradiciones, mitos, y lo que él recogía, porque además, en una conversación, esto una anécdota, pero en una conversación con Silvia Ríos Montero, exdirectora además del Museo de Arte Popular Americano, la señora Silvia nos contaba que don Oreste tenía informantes cuando iba como de viaje, y estos informantes no era algo de espionaje ni nada de eso, sino que derechamente era como si había alguien que escuchara, no sé, un nuevo plato de comida, algún dicho importante, algún telar que se estuviera tejiendo, cosas de esa envergadura. Así que bueno, siempre hay más cosas con Oreste. A la derecha, la canción Chilena en México, que hay, bueno, también de Vicente Mendoza, en la revista musical chilena a nivel virtual, pueden leerla, está disponible. Y en este artículo, Mendoza además habla hace todo un repaso de la relación de Chile y México desde la colonia, habla también de los viajes de la chilena, cuenta también un poco de lo que la señora Elena Laudazari de México señala como de los recuerdos que ella tenía, genera también algunos acercamientos en tanto el género de la chilena, valga la redundancia, y este género musical como variante de lo que después se va a conocer como cueca, y habla de las 6/8, de las cuartetas, recoge también un par o sea, varios ejemplos de chilena, lo publica acá. Uno de ellos es la zamarqueña, después también habla del gallo, que de hecho el gallo lo recoge en Michoacán, así que muy apropiado, y eso nuevamente habla de estas relaciones de ida y vuelta, en tanto acá para allá. Acá volvemos a lo mismo, cuando generamos la presentación para este congreso, hablábamos un poco que íbamos a hacer este énfasis también en las relaciones que tenían Mendoza y Plat. A la derecha es lo que comentábamos, ¿no? La Sociedad Folclórica de México, de Vicente Mendoza, que encabezaba el maestro Mendoza, y a la derecha, o sea, es el diploma de Oreste, en tanto él era corresponsal, miembro en el extranjero, en Chile, y a la izquierda tienen una carta donde Mendoza, en esas cartas a máquina, ¿no? Pero finalmente hay algo que tengo que rescatarle y que no puedo no contarlo en esta ponencia, que es la relación que ellos no solamente tenían, sino que Mendoza le dice algo así como que se degustó, se sabrosó los libros de Oreste y algunas cosas, particularmente uno que en Baraja de Chile y otras cosas que llegan. Pero estos llegan por otra persona que para ustedes en México es muy célebre, que es Jorge Negrete. Cuando Jorge viene a Chile, Oreste le manda los libros a Vicente. Y en la historia, muy divertida esta anécdota, en la historia además aparece después Juan Santiago Garrido, que entiendo que por supuesto en Aguascalientes es un hombre central,
tanto el himno y una serie de otras iniciativas. Y después Garrido le refiere también a Plat y todo el asunto, y resulta que Juan Santiago Garrido además es el hermano mayor de Pablo Garrido Vargas, el pensador de la cueca chileno más importante hasta estos días, y además, bueno, amigo de este amigo Pereira Sala. Entonces era como en esa época mágica donde todas las personas eran amigas, ¿no? Entonces, bueno, eso como respecto a la relación de Mendoza y Plat. Ya. La Asociación Folclórica Chilena, creada el año 43, que es un poco lo que hablamos, acá está el timbre, lo pueden ver, esto es parte también de nuestro archivo patrimonial Oreste Plat. Se creó también en las dependencias del Museo Histórico Nacional, actual dependencias de la Biblioteca Nacional. Después se cambia el año 82, y claro, desde el 29 de enero de este año es la Sociedad de Folclore Chileno. ¿Por qué le pusimos Sociedad de Folclore Chileno? Puntualmente porque hay otras estructuras que se llaman asociación folclórica. La asociación se diluye por temas humanos, divinos, diferentes razones en el tiempo. Entonces, bueno, hubieron otras que tomaron la terminología asociación, y Chile funciona mucho con la conceptualidad. Entonces, para no replicar nuevamente los términos, quisimos aproximarnos o hablar de aquello. Algunos miembros de esta asociación folclórica, y Domingo Santa Cruz Wilson, el compositor más importante, por lo menos para muchos de Chile, el arquitecto de la cultura chilena. Yo también comparto ambas nociones. Primer decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, fundadora además de nuestra asociación, sociedad hoy en día de folclore chileno. Camila Bari, también actriz, profesora, cantante. Nunca la hemos escuchado cantar, pero estamos haciendo un proceso también de recopilación en términos sonoros del archivo patrimonial Oreste Plat. Y entre los 30, porque además eran 30 personas, 9 mujeres entre ellas, Oreste Plat y Aureliano Yerzún, que era el director del Museo Histórico Nacional, que además era médico en el 43, fallece el 47, crean esta estructura. Y bueno, Walterio Lucer era botánico, trabajó también, hizo una labor increíble en el Museo Histórico Natural, Museo de Historia Natural de Chile. Y bueno, concluyendo también, porque hay que ser disciplinado, las instituciones actuales. O sea, hablamos de que si lo folclórico son las interpretaciones, las manifestaciones culturales de cada persona, de cada pueblo, bueno, ¿qué pasa con las instituciones? Y esas instituciones, bueno, lo señalamos, no voy a hacer mucho hincapié en eso porque lo hablamos recién, la Asociación Folclórica. Chile, desde que Oreste Plat fallece el año 96, parte el 24 de julio, la folclorología chilena se detiene, y lo decimos así con todas sus letras. Después María Esther Grey, con antropóloga, va a hacer algunas cosas, pero solo eso. En el caso argentino, el Instituto de Folclore y Literatura Regional, doctor Augusto Cortázar, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Salta, que lo crea además el doctor Cortázar en el año 73, después al año siguiente fallece por un cáncer a la piel. Pero también tienen ciertas publicaciones periódicas, ciertas ramos de folclore de extensión, asignaturas, cátedra. La Fonoteca Vicente Mendoza, con más de 68.400, me parece, registros, y creo que va en alza, que ustedes tienen además, que se creó allá en México el año 74, admirable. Y bueno, uno también de los registros tremendos, a propósito del Lauro, quisimos enmarcar los 4 pensadores en esto. El Centro Musical Lauro Ayestarán del año 2009, que tiene registro, audio, foto, también está en internet para quien quiera verlo. Para concluir, esta fotografía del año 53, que creo que es épica, refleja todo la Semana del Folclore Americano que decíamos hace un rato, entre ellas está Amanda Labarca, por ahí está Oreste Plat, la primera vez que José María Argueda, el intelectual peruano, viene a Chile, y otros personajes también, así que quisimos colocar esa foto de esa ocasión tremenda. Bueno, y acá la bibliografía, agradecer también al Museo Histórico que nos facilitó la foto de Domingo Santa Cruz Wilson, y esta foto también es de la época de lo que nosotros definimos como la generación dorada del folclore chileno, que también por ahí atrás está de anteojos Paulo Cabalo Beneto, el gran pensador del folclore brasilero, María Esther Greve al centro con la carpeta, a la izquierda de rojo Raquel Barro Baldunate, importante escritora, investigadora del folclore, también intérprete, y bueno, a la derecha de café, como era de costumbre también, o a veces negro, Oreste Plat. La conclusión es que no podemos pensar siempre el territorio y la movilidad
o las migraciones desde una cosa estática pensando en la folclorología y en el folclore, sino que siempre han estado ligadas. Y en el caso del chileno particularmente, si eso se detuvo, si eso se dejó de hacer, por un lado era porque no había una entidad que se hiciera cargo de esto, y por otro fue porque falleció este plato. Muchísimas gracias. Ahí está mi correo por cualquier cosa. Eso. Muchísimas gracias por compartirnos tu trabajo, Ivaín. Tuvimos justito, ¿cierto? Sí, justos. Perfecto. Gracias. Estoy preparando la presentación. Espera, ya la está abriendo. Déjame termino de prepararla. Y ok, la voy a compartir. Y pues, Porfiria, ahora vamos a dar paso a la segunda ponencia de esta última mesa 11, Cultura y Tránsitos, con la presentación de la ponencia de Porfiria del Rosario Bustamante, de la Universidad Autónoma de Baja California y doctoranda de la Universidad Veracruzana, cuyo tema es Otras Educaciones, Infancias y Juventudes Migrantes en Tránsito en Baja California. Entonces, pues ya sabes la dinámica. 20 minutos, si puede menos mejor. Voy a ser breve. Y si te pasas del tiempo, te sacamos del chat. Ok, perfecto. Adelante. Me parece justo. Bueno, muy buenas tardes. Que trabaje. Ok, no te estamos escuchando. ¿En serio? Ya, ahora sí. ¿Ya? Ahora sí, sí. Ah, ok, perfecto. Ok, les comentaba que bien ya me presentó y presentó el tema que traigo para ustedes el día de hoy. La siguiente, Ariel, por favor. Eso son como los puntos que trataré de abordar de forma breve y pertinente sobre el trabajo que he estado haciendo en el doctorado. Estoy en el último semestre, ya casi con un pie afuera, y eso lo llamo preámbulo. El siguiente punto a abordar son rutas migratorias, tomando en cuenta las ciudades de Tijuana y Mexicali. De ahí me centro en la población, bueno, más bien en la migración infantil y juvenil en tránsito, para pasar en espacios de atención para migrantes en el aspecto de los servicios escolares. Y por último, les traigo como una breve semblanza sobre lo que estoy trabajando con otra colega, un taller titulado Contando mi historia. La siguiente, por favor. Bueno, el doctorado que estoy haciendo es en investigación educativa en la línea de estudios interculturales, educación intercultural de la Universidad Veracruzana, y lleva como por título, o el inicio del título, después de emigrar, lo primerito es ir a la escuela. Título lo retomé a partir de algunas de las narrativas con las que estuve trabajando con estudiantes en Mexicali, Baja California, y en Flagstaff, Arizona, y tomé en cuenta las nacionalidades México, Estados Unidos y un hondureño. Entonces esto llamó mi atención sobre los procesos que tomaron algunos estudiantes estando en Estados Unidos por algunas casas, bueno, más bien albergues, ¿no? Dentro de los aspectos que trabajo en la tesis son algunas desventajas socioeducativas y culturales, así como esos problemas de adaptación, esos problemas que así los llama desde la Secretaría de Educación Pública o el Sistema Educativo Nacional, y parte de lo que me condujo a cuáles son como los temas que hay que abordar o necesarios en el contexto de Mexicali, también específicamente en Baja California, son estas otras educaciones que están fuera del marco normativo o de la educación formal. En ese sentido serían como la educación no formal o la educación informal, ¿no? Esos otros aspectos donde están inscritos los niños y también jóvenes. La siguiente, Ariel, por favor. Parte importante de lo que se ve dentro del sistema educativo nacional es la atención meramente de la atención educativa,
de esta población, donde uno de los aspectos que el Programa Binacional de Educación Migrante, que es un programa nacional aquí en México, toma en cuenta esos 6 puntos para trabajar en cada uno de los estados, y cada estado trabaja de forma individual y tomando en cuenta los recursos que posee. Por ejemplo, niñas, niños migrantes en cualquier situación en México y en el mundo, diría yo, presentan una invisibilidad en las escuelas, un fondo de conocimientos ignorados por parte de las autoridades educativas, prejuicios nacionalistas provocados por la herencia cultural de los padres mexicanos y de otras nacionalidades también, evaluaciones atípicas, repetición y abandono de grados escolares, así como dilema de los idiomas, y bueno, por último, esta parte de la movilidad geográfica. La siguiente, bueno, antes de continuar, bueno, está bien. Nada más, 2 aspectos importantes de los que me condujo la atención o talleres de apoyo educativo que da Provem, fueron esos 2 espacios de albergues, que es la posada del albergue, albergue Posada del Migrante más bien en Mexicali, y Juventud Activista Internacional en Tijuana. La siguiente, Ariel, por favor. Dentro de la travesía que hacen las familias migrantes hacia el norte, como ellos lo catalogan, el norte pues es Estados Unidos, son principalmente los que salen, con los que estoy trabajando, de Guatemala, El Salvador, Honduras y de Michoacán. Me acordé mucho de ti, Ariel, por los trabajos que haces. Y bueno, dentro de las rutas que hacen algunas de las poblaciones que vienen de Centroamérica y también migrantes de México, pasan Ciudad de México, algunos pasan por Monterrey, de ahí suben a Reynosa, algunos han cruzado a San Diego, pero son deportados y llegan a Tijuana. Algunos muy pocos han pasado por Mexicali, y creo que eso tiene que ver con las condiciones climatológicas de la ciudad. La siguiente, Ariel, por favor. Parte de la situación de la migración infantil y juvenil en la actualidad es que la mayoría de los niños, si bien viajan en familia, algunos otros van solos, van o con polleros o coyotes, dependiendo de las estrategias a las que recurren algunas familias. Pero en cuanto a cifras, por ejemplo, Valenzuela ha mencionado que en la caravana o el éxodo de centroamericanos que sucedió en México a finales del 2018, hubo un registro de alrededor de 2.300 menores de edad, desde una visión sociojurídica, ¿no? Que se establece que una niña o un niño es aquel menor de edad de 18 años. Asimismo, otros investigadores han puesto o han establecido este debate y este análisis pertinente de actores y sujetos sociales que inundan estos flujos migratorios, ¿no? O sea, tomando en cuenta a las niñas, niños y jóvenes. También la organización de la UNICEF ha estimado que se detectaron en el 2017 alrededor de 50,000 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 23% viajaban solos. La siguiente, Ariel, por favor. Bueno, ¿cuáles son las situaciones en donde se violentan los derechos de esta población? Primero, desde la detención, otros han sido expuestos al crimen organizado o incluso al tráfico de personas. También suelen sufrir violencia y discriminación, pasan hambre, frío, y obviamente no tienen acceso a servicios de salud y mucho menos de atención educativa. La siguiente, por favor. ¿Cuáles como algunos de los eventos más recientes que ha pasado aquí en Baja California? Bueno, la UNICEF, el DIF y el gobierno de Tijuana abrieron inauguraron el centro de primera acogida para brindar atención integral a la población infantil y juvenil aquí en Tijuana. Esto fue el 31 de marzo de este año, de los cuales establece que pues se va a brindar o se está brindando atención tanto de salud, educación. Desconozco hasta el momento, apenas voy a trabajar en este tema en relación a la atención a la población infantojuvenil en ese tipo de espacios. Pues por obvias razones todavía no se tiene acceso, ¿no? Apenas inició en marzo, entonces vamos a ver si en verdad lo que están promoviendo o lo que están enunciando en los medios de comunicación va a ser posible.
Entonces, esto nos trae a colación que es importante y súper necesario situar a esta población, sobre todo en tránsito, ¿no? Que no sabemos cuánto tiempo van a estar en el territorio mexicano, y si bien en los últimos años, como lo establece la Organización de las Migraciones Internacionales, México se ha catalogado como un país tanto de destino, de origen y tránsito, y bueno, en las políticas, a partir de las políticas que estableció tanto Obama y Trump, perdón, pues de retorno, ¿no? Aquí tengo algunos datos cuantitativos sobre pues el fenómeno de lo que está pasando con los niños en tránsito. Por ejemplo, la OIM en el año pasado estableció que alrededor del mundo migraron 31 millones de niñas, niños y jóvenes, de los cuales se identificaron como refugiados 13 millones. Otro tanto estuvieron como solicitantes de asilo y otros desplazados, que fueron alrededor de 17 millones. En ese sentido, un artículo que escribimos un colega, Ernesto y yo, hablamos sobre las condiciones que estaban algunos jóvenes e infancias en Mexicali. Por ejemplo, retomamos el albergue La Posada del Migrante, las condiciones en las que están y el tipo de servicios que se le brinda. Y también es importante tomar en cuenta las estrategias de movilidad y de sobrevivencia en la frontera. Pues si bien Mexicali, específicamente esta ciudad, no está preparada para recibir migrantes, algunos estuvieron en condición de calle, donde se refugiaban tanto en parques cerca del centro de la ciudad, ¿no? La siguiente, Ariel, por favor. Ya entrando en contexto sobre la Posada del Migrante, apoyo en este albergue desde el 2016. Tanto doy clases en la Universidad Autónoma de Baja California y con algunos estudiantes, pues hacemos bueno, no sé cómo es, no quiero sonar como muy altanera o algo así, pero tratamos de brindar un apoyo, ¿no? Desde nuestra posición, tanto como de docentes y como estudiantes, de brindar servicios de atención y sobre todo pensados en estas infancias y juventudes. Hay niños desde los 2 años hasta los 17, ¿no? Aquí precisamente estuve trabajando en el 2019 y el 2020, antes de la pandemia. Ya después, por varias razones, se cerró el acceso. Dentro de las nacionalidades que estaban en este albergue eran del Guatemala, Salvador y Honduras, y bueno, también algunos connacionales de Michoacán, de Chiapas. Y por ejemplo, una de las labores que hizo la directora de ese albergue, Altagracia Tamayo, fue inscribir a niñas y niños y jóvenes, tanto de nivel en preescolar, primaria y secundaria. Pero bueno, así como se fueron inscribiendo, también fueron desertando, ya sea porque pudieron cruzar a Estados Unidos o se regresaban a su país. Debido a esa situación, algunas de las organizaciones que apoyan a ese tipo de albergues, tanto en Mexicali como en Tijuana, son, por ejemplo, Save the Children y Yes We Can y World Vision. La siguiente, por favor. En la ciudad de Tijuana están las iniciativas de 2 jóvenes, Yengeri Curiel y Andrea Carrión, que tuvieron la iniciativa de promover Juventud Activista Internacional. Es una asociación que empezó en el 2020 con el programa Escuelita Digital, donde brindan servicios escolares de geografía, historia, matemáticas, derechos humanos, y también invitaron a la población en general si querían participar con algunos talleres para el apoyo de esas poblaciones. Durante el 2020, a inicios de la pandemia, establecieron esa escuelita digital donde el servicio de los voluntarios en el albergue, la Iglesia Embajadores de Jesús, es donde se llevó a cabo este programa Escuelita Digital mediante videollamadas. Hicieron posible este tipo de talleres, ¿no? Y había una moderadora en el albergue. Alrededor de 12 o 15 estudiantes pudieron terminar este programa. Esto habla de la iniciativa tanto de la juventud y también del apoyo que se puede recibir
en este tipo de espacios, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, por ejemplo, lo que estamos trabajando actualmente con la doctora Almarcelia Ramírez Íñiguez y una servidora, iniciamos un taller que pusimos por nombre Contando mi historia, en el cual exploramos los significados de la educación de niñas y niños únicamente de 7 a 13 años. La fotografía es reciente, actualmente estoy en trabajo de campo sobre esta investigación. Y bueno, al inicio habíamos planteado 7 sesiones por cuestiones de que fueron vacunados los niños el día que íbamos a iniciar el taller, se suspendió, entonces quedó en 6 sesiones. Apenas estamos, es un trabajo de acercamiento con esas poblaciones, pretendemos continuar ese taller, pero lo que nos dimos cuenta y lo que es evidente es que niños podíamos tener 10 niños el primer día, en el segundo 8, pero esos 8 no eran los mismos, ¿no? Otros iban llegando, otros se iban yendo, y eso da cuenta de la transitoriedad en la cual se encuentra esos actores sociales, ¿no? La siguiente, Ariel. Creo que sí, creo es todo de mi parte. Traté de ser muy breve por cuestiones de tiempo y también sé que ya estamos un poquito cansados, ¿no? Entonces, si quieres te presento ahora, Ariel. Órale, pues. Va. Bueno, pues para cerrar con broche de oro este congreso, vamos a terminar con la ponencia del doctor Ariel Mojica del Colegio de Michoacán, y a continuación nos presentarán Vagabundos y turistas de Bauman en las movilidades durante la pandemia. Y bueno, Ariel, te cedo el micrófono. Igual invito a nuestros participantes y escuchas a partir de Facebook. Si gustan dejar algún comentario o pregunta al finalizar la mesa, estaremos para leerla en su momento. Te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Vamos a hacer lo más breves posibles, no sin antes señalarle, aquí tengo el reloj, yo creo que me voy a tomar unos 5, 8 minutos a lo mucho. Parte de lo que yo estaba, quería presentar ahorita, estuve armando una guía, tratando de retomar algunos de estos elementos, pero también tratando de tomar algunos elementos que se vieron durante todo el congreso, y pues bueno, subir al norte, ir al norte o subir a Yusa se construye también como un objetivo desde las infancias, tanto en México como en Estados Unidos, importando poco o mucho lo que representa llegar al norte. Los problemas de violencia económicos, políticos han impedido generar arraigos en esas regiones de origen, esas que los y las estudiosos y estudiosas de los temas migratorios, pues por ahí de pronto a veces romantizamos mucho los sitios de origen. Migrar, más que una necesidad, es casi una obligación para quienes viven de manera cercana a las violencias. Migrar como derecho, sí, pero también no migrar como un derecho, tal como lo apreciamos en el siguiente caso, que es un migrante centroamericano en Jiquilpan, Michoacán, en 2018, que señaló: a nosotros nos sacan de nuestro país, huimos, señor, huimos, no migramos. No migramos por gusto, lo hacemos por seguir viviendo. El migrante iba con su esposa y 2 hijas de 6 y 3 años. Con la presencia de COVID-19, la situación económica y de seguridades en todos niveles se ha visto afectada, pero ocurre lo mismo con nuestras relaciones sociales, debido a que, así como presenciamos empatía como sociedad, también hemos visto el incremento en el rechazo a personas como migrantes en los contextos actuales, bajo el grito de pueden ser portadores de COVID-19, cuando todos lo podemos ser. Y ayer, bueno, quedaba claro esto cuando señalaban los colegas en la mesa de movilidades en tiempo de COVID, donde el colega de Venezuela nos decía que en su región se habla de migrantes como armas biológicas por ser portadores de COVID, armas. Eso empieza a preocupar. Sin embargo, el virus se esparció por una clase, en el caso de México, y también quiero señalarlo, eso se señaló por una clase muy particular de la población, y no necesariamente la más pobre o la más vulnerable, como comúnmente se ve a la población migrante. Fue la que tenía el privilegio de movilidad, y así se señaló que entró a nuestro país el virus, por aeropuerto, por un sector bien identificado, pero poco contenido y registrado.
desde que se anunciaron y fueron anunciadas en México y en el mundo las medidas de emergencia para contrarrestar los contagios por COVID-19, se planteó esto del cierre de actividades no esenciales y se prohibieron las reuniones sociales, fiestas, conciertos, eventos deportivos, por señalar algunos, y se pensó que con un mes de cierre y control de estos eventos masivos se podría reducir, y creo que también se pensó que se podría acabar con el virus. A pesar de los cierres de actividades no esenciales, nuestro país no consideró ni ha considerado colocar filtros sanitarios ni cerrar fronteras a turistas de países con altos casos de contagio, como han hecho otros países, pero bueno, estos sí lo han hecho hacia países que son expulsores de migrantes. Sin embargo, insisto, bueno, sí se han colocado estos filtros hacia migrantes que desean internarse por el país para llegar a Estados Unidos, quedando aún más clara así la distinción en quienes sí pueden acceder a movilidades y quienes no. Un ejemplo claro entre lo que Bauman señalaba sobre vagabundos y turistas, detallados como sujetos con derecho y sujetos sin derecho. El protocolo de Quédate en México, llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos y aceptado por el gobierno mexicano para migrantes solicitantes de asilo, fue endurecido durante la pandemia, buscando así reducir la entrada de migrantes a Estados Unidos, argumentando una posible entrada del enemigo invisible COVID-19 con un viejo enemigo, migrantes irregulares. Las solicitudes y trámites para asilo fueron pausadas, mientras migrantes continuaban en la frontera mexicana entre albergues, casas de migrantes y otras residencias temporales, en espera de esa solución del trámite del que no tenían claridad. Y ahí vemos el uso político que se le dio a un tema de salud. Por otro lado, la frontera sur fue resguardada con mayor fuerza. Se señaló el temor que por el virus pudiera propagarse, que el virus pudiera propagarse con la presencia de migrantes, de quienes no sabíamos si venían infectados o no, pero insistimos, esa preocupación no se tuvo ni se tiene por quienes llegan por avión, ya fuera en planes de ocio o por cuestiones de negocios. Ese contraste entre lo que solicitan a unos y a otros es parte de las políticas migratorias de presión que como país de contención se ha construido a México, pese a haber celebrado, yo insisto mucho en esto, que me genera mucha, no sé, sentimientos encontrados, para no decir risa, de esto que se celebró en junio de 2019 en la ciudad de Tijuana, en un acto público, donde se defendió la dignidad y la soberanía de nuestro país, luego de llegar a los acuerdos en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, principalmente con Estados Unidos, donde fue conocido que luego de esos acuerdos y esa celebración de la soberanía, la tensión de fortalecer la vigilancia en la frontera sur de México incrementó. Así, mientras se trazaban acciones para contener y retener a migrantes, más en momentos de pandemia, las fronteras siguieron y siguen abiertas a turistas que han encontrado en México, como señalaba una nota periodística, como un oasis para turistas internacionales en medio de la pandemia debido a la ausencia de protocolos y facilidades para entrar al país. No hay restricciones para turistas económicos. Permanecer en casa, eso es algo que algunos sectores no han podido hacer, y no es por desinterés al coronavirus, es por no poder hacerlo. En Centroamérica, casos de Honduras, los huracanes de fines del 2000, ETA y IOTA, incidieron en nuevas caravanas que salieron en diciembre de 2020 y enero de 2021, aunque la de 2021 un poco se conjuntó con el anuncio del triunfo de Joe Biden a la presidencia. Y empezamos a ver que para personas en contextos migratorios, que también en tránsito, que tenían poca familia en su país, la mayoría de la familia en Estados Unidos, COVID-19 representó como el motivo para buscar tomar el riesgo de unirse con su familia en el país del norte. Esto lo decía un joven salvadoreño de 24 años que señaló su decisión de emigrar en medio de la pandemia, y esto él decía que se debía porque se encontraba solo y ante un posible contagio y requerir atención, qué mejor que estar cerca de familiar que estar solo en San Salvador. En cambio, para un grupo de jornaleros, de 5 jornaleros, con los que tuve oportunidad de hablar a través de entrevistas que fueron realizadas en Chihuahua, pues permanecer en casa no era una opción, y no por encontrarse solos, por el contrario, era por encontrarse con familias
que mantener. El grupo señalaba y enfatizaba, ellos salían a trabajar a los campos agrícolas, tal como ayer señalaba Ofelia Becerril, que estos de pronto en ciertos momentos son esenciales, pero sin derechos a cuestiones de salud, atención de salud o salarios constantes, y ellos iban de Sinaloa, Sonora, Baja California, subían a Chihuahua y después volvían a bajar, y esto lo hacían en esta situación de pandemia por la necesidad de llevar a sus alimentos a sus familias. Argumentaron que para ellos, trabajadores sin empleo fijo, sin prestaciones, la pandemia no les aflige, no les preocupa, pues hay cosas más importantes como alimentarse y dar alimento a sus familias. A la pregunta de si les daba miedo trabajar ahora que se habla de COVID, respondieron, nosotros somos de baja sociedad, no tenemos miedo. Y otro añadía, nos da más miedo no comer y no tener la manera de estar bien. No hay tiempo para pensar en eso, decían. Las palabras de los jornaleros reflejaron, además de una situación de precariedad, de tener que tomar el riesgo para poder llevar alimento a su familia, y decirlo también, de permitir que lleguen alimentos a las mesas de muchos de nosotras y nosotras, quienes podemos resguardarnos, quienes podemos tomar esa cuarentena de más de un año y estar en nuestros hogares buscando que los índices de contagio reduzcan, pero a expensas de otros que no tienen la posibilidad de mantener la sana distancia. Lo último, centrado en lo que de Sousa señala, lo discriminatorio que ha resultado ser la cuarentena. Y cito, más difícil para algunos grupos sociales que para otros, e imposible para un vasto grupo de cuidadores cuya misión es hacer posible la cuarentena para toda la población. Cierro cita. Por tanto, la cuarentena se ha convertido en un negocio riesgoso, tomar riesgos para asegurar que otros puedan encerrarse, pero también como una oportunidad laboral. A manera de concluir, el COVID-19 nos ha afectado a todos y a todas, pero como señalamos desde un inicio, hay sectores que han sido más golpeados y enfrentan la pandemia con necesidades de movilidades y protección. Población en contextos migratorios han sido y son quienes, sobre quienes se hacen negocios y quienes se ponen en las mesas de negociaciones sin obtener beneficios directos. Durante el programa Bracero se hizo con migrantes que se contrataron como braceros, se les denominó retaguardia productiva en términos de Vélez, por lo que representó para Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ya que mantenían activa la maquinaria del alimento para Estados Unidos, y por qué no, también para México, que a partir de ahí, con este resguardo, el 10% que se les quitó para impulsarlo, para invertirlo a su retorno. Con la amnistía de 1987 se consolidaron las migraciones, se llevó a cabo bajo una modalidad de regularidad, fueron beneficiados por una ley y eso, pues bueno, generó movilidades posteriores que eso a su vez también incidieron en las remesas hacia las comunidades rurales. Y esto lo señalan en estas comunidades personas que dicen, todo lo que ves aquí no son centavos de aquí, es por los dólares que vienen del norte. El hijo manda al abuelo, a la madre, a la esposa, a los hijos, y con eso la tiendita de la esquina vende, y con eso construyen su casa y compran trocas. Con eso nos beneficiamos todos aquí. El impacto de las remesas y de las migraciones ha sido importante, entonces, lo que podemos ver, lo cual podemos ver en las infraestructuras, en las comunidades, en las formas de vida, en el vestido, como lo señalé desde un inicio, y no solamente en México. Para el caso de Centroamérica, también se señala que es conocido cuando una familia tiene familia en el norte, pues se ve que viven diferente. Pero cuando vemos las políticas y acciones hacia población migrante, damos cuenta del discurso político creado, donde el ideal del migrante desde la institución es el remesero y el regular, el que no vuelve de manera deportada. La ausencia de protocolos para recibir a migrantes deportados y las acciones para contener a migrantes en la frontera sur es claro ejemplo de lo que están enfrentando aquellos que no son turistas y necesitan movilidad. La pandemia viene a mostrar lo vulnerable que son los vulnerables, los sin derechos, como han sido migrantes, insistimos, y eso es lo que podemos ver con la pandemia, pero es algo que ha estado presente desde siempre. Y pues finalizaría ahí por cuestiones también de tiempo, pues Porfiria, no sé si quieres, pues estaba revisando la página de observatorios, mandan una felicitación a Ibaín El Did por su ponencia. También reitero mis felicitaciones a ambos. Y pues bueno,
Por mí sigue hablando, Ariel. Tus propuestas de análisis me parecen muy pertinentes, sobre todo a partir de la pandemia, que hay otra doble vulnerabilidad a la que están expuestas las personas, sobre todo las infancias y juventudes migrantes en el sector salud, ¿no? Sí, y bueno, y a Ibaín, a mí me pareció interesante como esta cuestión, y es algo que Alma lo manejaba, lo señalaba hace un momento con la mesa con la que iniciamos esta segunda parte, donde de pronto damos cuenta que hay muchas formas de trabajar la migración. En este caso, lo que tú nos estabas señalando con todo este intercambio, digamos, de correspondencia, intercambio cultural, que se está dando resulta también muy importante y tanto así que esto que tú estás trabajando con estas, digamos, comunidades, pues resultó un elemento muy importante este intercambio cultural. Y yo creo que esos son como cuestiones que debemos de seguir empatizando y debemos de seguir colocando en las mesas de discusión. ¿Por qué? Porque de pronto es quitar estos estigmas a la migración. Justo donde se habla de que las movilidades pues generan desarraigos, que las movilidades generan cuestiones, digamos, negativas. Y lo que tú nos estabas mostrando es una cuestión totalmente distinta y digamos, no lo quiero señalar así, pero también estos puntos donde vemos lo positivo, que son estos intercambios culturales, estos intercambios entre espacios, y pues bueno, Gabriel Medrano, de acá en la página, te manda a felicitar, y le mando un saludo a Gabriel, porque es egresado de aquí del colegio. Puso hace un momento un mensaje, ya lo quitó, no lo quites, Gabriel, porque da gusto encontrarse de pronto a uno con colegas, yo también soy egresado de aquí del colegio, resulta pues importante. Y esto que tú señalabas, Porfiria, cuando tú decías, no me quiero escuchar altanera, no es altanera. Yo creo que resulta importante también dar cuenta de cómo se están incorporando universidades, en este caso, estudiantes de universidades en estos proyectos, digamos, sociales, que son muy importantes, porque de pronto, pues, quienes han realizado estudios sobre juventud y quienes hemos tratado cuestiones de ahí de juventud, se habla, en términos, digamos, a veces de gobierno, de muchos estigmas hacia la juventud. Los jóvenes, pues, ¿cuál divino tesoro? Son ninis, son generación de cristal, son etcétera. O sea, muchas cuestiones que realmente no tienen fundamento de estarse señalando más como una cuestión de conceptos ni conceptos como cuestiones que resultan ofensivas. Y esto que tú señalas, pues no es una cuestión de altanero, son compromisos que se van adquiriendo desde esas juventudes. Ya tomé yo mucho, no sé si quieras agregar algo, Ibaín, o si alguien de quienes están aquí quieran hacer algún comentario, alguna acotación, antes de dar ya el cierre de este evento. Y si no, pues adelante, Ibaín. No, bueno, primero reitero las gracias porque además a mí me queda más o menos 3 semestres en mi carrera, estoy ya terminando, de hecho mi tesis la voy a hacer sobre folclorología, particularmente en la obra de Oreste Plat y en menor medida, pero no menos importante, con María Esther Greve, que es una antropóloga también muy importante que los invito a que la puedan visitar porque es una gran mujer. Entonces, primero agradecer eso. ¿Y por qué comento este dato de la finalización de mi carrera? Porque pretendo irme después a hacer un posgrado a México. Entonces ahí estamos barajando. Colegio de Michoacán está el Centro de Estudios de las Tradiciones. Sí, ahí es donde entra perfecto el tema que estás manejando, ¿eh? Entonces, eso como primera cosa, y lo otro, claro, bueno, Gabriel, claro, actualmente también mandarle saludos, está bueno, es académico titular y tremendamente importante también en la Universidad de Guanajuato, con otro gran hombre que es Benjamín Valdivia. Entonces, claro, conocemos ahí como toda la labor que hacen, estamos haciendo algunos proyectos y haciéndome cargo un poco de lo que tú señalabas. Claro, que efectivamente se tiene también una mirada sobre todo pintoresquista o criollista del folclore, en tanto no solamente recogerse o ponerse o problematizarlo. ¿Sí? Acá el problema no pasa, valga la redundancia, o la folclorología o los temas folclóricos no pasan por no problematizarlo. El problema es cómo se problematiza, valga la redundancia, es como tautológico, pero desde dónde se sitúa.
Eh, y efectivamente, tanto ahí estarán Cortázar, en alguna medida también Oreste y Mendoza, por sobre todo, lo hacían con esto de ida y vuelta, ¿no? Estos viajes, esta idea, estas visiones y estas interpretaciones. Hay otros ejemplos que tampoco quise abordarlos mayormente porque algo que estoy haciéndome cargo ahora, por ejemplo, en Perú con Efraín Morote Vez, desde la Universidad Nacional del Cusco, por ejemplo. Entonces, claro, hay como esta revisión entre historiográfica, pero también el hacerse cargo de los temas folclorológicos, creo que viene muy de la mano y también en el caso de Chile es sumamente complejo. Y yo te diría que, siendo bien responsable con lo que te voy a decir, pues yo creo que la Universidad de Talca, hoy por hoy, con un trabajo tremendamente importante en lo que tiene que ver con lo cultural, encabezado por Marcela Albornoz Bachelet, su directora, tienen una arista con el folclore que nosotros también hemos vuelto a poner en movimiento la Asociación Folclórica después de casi 60 años de silencio. Y ahora también con la revista Folclore Chileno que vamos a presentar a inicios del 2022, que también les vamos a hacer llegar la invitación, porque va a ser virtual, pero eso. Y nada, para concluir, feliz también de poder colaborar, siempre admirado de México, no solamente porque para mí, yo lo digo con mucho respeto, es el país de nunca jamás, en el sentido de que siempre hay más de México, y siempre hay mucho más, y esa admiración es eterna en su cultura, en lo popular, en cómo ustedes ven las tradiciones, el folclore, etc. Así que, no, yo tremendamente feliz, y ojalá podamos seguir construyendo bueno, y dejarlos a todos invitados para las actividades que tenemos desde nuestra Sociedad de Folclore Chileno, y finalmente mandar un saludo afectuoso a Karen Platt Müller Turina, que es la gran arquitecta de esta Sociedad de Folclore Chileno. Muchas gracias, Ibaín. Pues, yo creo que con esto cerramos la mesa. Y ahora pues cerramos este evento, este segundo Congreso Internacional de Estudios y Trabajos para las Movilidades, para las Migraciones y Movilidades Contemporáneas. Y pues bueno, Porfiria, no sé si unas palabras de cierre. Bueno, primero que nada agradecer a todos nuestros panelistas porque se comprometieron muy atinados a los temas que nos presentaron durante el día de ayer y el día de hoy, a los conferencistas también por prestar su tiempo y sobre todo los proyectos, por compartir los proyectos que están trabajando, a Elisa, Ernesto y también al doctor, se me fue, Ariel. Rodolfo García, ¿no? Entonces, los tres han sido muy atinados en los temas que nos trajeron y creo que hubo un hilo, ¿no? De las mesas. Empezamos como algo suavecito y al final nos fueron conduciendo las y los ponentes a otros temas que te dan ese ímpetu de seguir trabajando ese tipo de temáticas, ¿no? Creo que sería todo. Agradecer siempre por trabajar en pro de las poblaciones en movilidad. Sí, y pues bueno, enfatizar que este congreso es un espacio construido y creado para buscar, compartir, estar construyendo aprendizajes, estar construyendo redes que nos permita construir redes, justo como ahorita Ibaín lo señalaba, justo como con otros colegas, otros y otras, lo hemos señalado y enfatizado. Y pues bueno, también, Porfirio, yo creo que no hay que negarlo, parte de esta cuestión de hilar, que las mesas se fueron hilando, fue también por el armado de mesas que hicimos, no hay que hacernos un lado, yo creo que también eso fue interesante, importante, y hay que echarnos porras ahí. Y pues bueno, espero, Clara dice, muchas gracias, interesantísimo, terminaré de ver todas las ponencias, ya estamos finalizando, y pues bueno, les agradecemos bastante la participación, y pues a estar pendientes de la convocatoria para el tercer congreso, que lo vamos a hacer, y les estaremos avisando, yo creo que con tiempo, a finales de este año, para realizarlo, y esperar que el siguiente año podamos tener ya una situación que nos permita estar presencial, pero también yo creo que esto de la virtualidad nos ha ayudado para acercarnos, por ejemplo, Ibaín, desde donde están, desde donde estuvieron los colegas también de la otra mesa, desde Brasil, desde Argentina, desde Uruguay, desde distintos espacios, yo creo que también nos puede permitir
seguir generando trabajos en esta modalidad híbrida, que esto de lo híbrido va a estar muy en boga, ya lo está, así vamos a regresar a clases acá. Entonces, pues sin más, yo les agradezco, les doy, pues les agradezco el que hubieran apoyado todos y todas las que están incluso aquí ahorita todavía conectadas, Josefina, Juan Francisco, Carla, Alma, y pues nosotros aquí, y pues sin más, yo creo que con esto finalizamos, y pues nos vemos el año entrante, pero previo nos vamos a estar viendo en algunos otros eventos que vamos a estar realizando, pero entonces pues hasta luego.